Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile, cracks. Muy importante, y sí, es acerca sobre muchas noticias que van a estar llegando actualmente al juego. Y sí, estamos a nada de ese lanzamiento global. Primero que nada, vamos a estar visualizando esta pequeña guiño de la Longbone DMR. Pero no es eso lo que nos importa, sino lo que aparece en el gameplay. Botones, claramente, y HUD, tanto como touch como incluso controles. Sí, va a tener soporte de controles, o sea, soporte de controles así como Call of Duty Mobile lo tiene el Apex Legends Mobile. Como pueden visualizar, si quieren se los repito otra vez en cámara lenta. Aquí tenemos lo que es la cinemática de Longbow. Aquí tenemos la que sale la inspección de arma, lo típico, porque esto lo van a estar poniendo en el lanzamiento global. Tenemos los touch y de repente aquí, como podemos visualizar en este pequeño teaser, aquí en el vacío de Braid podemos ver el botón LB, que es el botón del control de Xbox, para que no lo sepa. ¿Qué control es? Básicamente es el LB. Luego, en la rueda de gestos tenemos la cruceta, que es básicamente esta de abajo. Y algo más que podemos visualizar son los botones de cambio de arma y disparo, que pueden ser tanto como los gatillos de control, o sea que va a soportar lo que son controles de Xbox. Lo más seguro es que también, no se preocupen, de PlayStation. Lo más seguro es que soporte tanto como control de Xbox o control de PlayStation completamente. O sea, los dos tipos de controles los va a soportar el Apex en su lanzamiento global. Lo más seguro, porque nos están dando este pequeño guiño. Y me decir, ¿por qué es tan importante esto? Porque lo más seguro es que va a salir con un lanzamiento también con un emulador oficial, así como lo es que es Call of Duty Mobile. Es que lo veo. Bueno, en fin. Si te encanta este tipo de cosas, como siempre, yo te recomiendo estar suscrito, darle amor, que es lo importante. Ustedes saben que el Apex está a la vuelta de la esquina. Muchos me han preguntado, ¿Destro, ya va a salir el Apex? Sí, sale básicamente en la segunda semana de mayo. Se espera, tercera semana de mayo. Si se logra retrasar un poco, sería a finales de mayo, pero lo veo muy difícil, porque el juego hasta ahora está muy completo. Ok, entremos en detalle. Lo que se da actualmente en el juego es que pues tenemos recompensas gratuitas, recompensas exclusivas, vamos a tener skins legendarias, vamos a tener reliquias. Pero hay algo muy importante que les tengo que decir. Muchos me dicen, sí, pero eso son de paga. Ahora, les tengo una muy buena noticia. Sí, señores, Cocken Shop viene para Apex. ¡Claro que sí! ¡Vamos! Justamente estaba hablando con la gente de Cocken y me dicen, Apex vale la pena entrar en el mercado. Vale la pena tener muy buenos precios. Y tenemos precios de Cocken ya, los primeros. Puede que cambien dependiendo de la zona, porque lo más seguro es que sí. Incluso pueden que sea más barato. Pueda que sí. O sea, pueda que sí. Hay muchas posibilidades. Más, aquí lo pueden ver. Tenemos el paquete que cuesta alrededor de 25, cuesta 16. El paquete de 50 cuesta 32. Y el paquete de 75 cuesta 60 de momento. O sea, está... Bueno, sí, de 75 o de 100, mejor dicho. Están súper baratos. Y lo típico, cuenta de PayPal para hacer las recargas como siempre y le das tus datos de cuenta, que les recomiendo por lo menos vincular sus cuentas con Electronic Arts para asegurarlo también con Facebook. O sea, pueden hacerlo con Facebook, pero recomiendo completamente también vincularlas con Electronic Arts. Básicamente lo que tenemos así como en Call of Duty, que tenés la cuenta vinculada en Facebook, la tenés la cuenta vinculada a Activision. Más que todo para asegurar de tener la cuenta en varios dispositivos y que puedas iniciar sesión en muchos dispositivos del medio. Es lo que yo recomiendo, o sea, tener vinculado la cuenta oficial de Electronic Arts y la cuenta oficial de Facebook, que es donde básicamente tú juegas. Ok. Bueno, entrando en detalles, estoy muy emocionado. De fondo están viendo gameplay en pantalla. Le mando un saludo al Jared y al Darkness, los hijos de su madre. Ahí mi Team Squad, full maestro como siempre. Ahí mostrando, somos retryhard y a la vez nos matan por ser muy retryhard y no jugar safe. En serio, me encanta el bendito Apex. Al día de hoy pienso yo que es un hermoso Battle Royale. La verdad es que qué bueno que haya juegos de este estilo móviles. Porque, o sea, no crean, yo he jugado todos estos juegos en PC obviamente. Y es bonito ver que la comunidad móvil se ha hecho grandísima. Que tiene juegos AAA al día de hoy. Incluso miren, les tengo buenas noticias. Y es que el Rainbow Six Mobile mañana dan las fechas de la alfa. O sea, lo vamos a traer al canal. Incluso voy a traerles video de cómo descargarlo, cómo jugarlo. La alfa para que lo prueben y ustedes digan pues si les parece bueno el juego o no. Por ejemplo, Valorant Mobile está con sus fases betas en China. Ojalá pronto la versión latinoamericana o la versión norteamericana para poder jugarlo obviamente. Y bueno, teniendo en cuenta de que Apex ya va a salir el lanzamiento global, voy a ser sincero con ustedes. Es una competencia muy buena para COD Mobile. Y ya lo he dicho muy seguido. No es una competencia que diga que es mejor un juego que otro, no, sino competencia en el sentido de que va a haber más juegos buenísimos en el entorno que la gente va a querer jugar. ¿Ya me entienden? O sea, lo típico que pasa en PC y consola. Yo no estoy comparando juegos, yo estoy comparando el sentido de que va a haber juegos que la gente quiere jugar y va a probar. O sea, así tal cual. Nadie va a estar pegado solo a un juego.
Créeme, así como pasa en PC y consola, yo no paso pegado solo un juego. O sea, así te lo digo. Por ejemplo, un día estoy jugando Rocket League, otro día estoy jugando Valorant, otro día estoy jugando un Apexito, otro día estoy jugando Call of Duty Warzone. Entonces, ya me entendés, es lo que va a pasar ahora en móvil. Claro, si tenés el espacio, porque recuerden que estos juegos van a ser pesados, a excepción de Apex, pues que Apex va a pesar 5 GB. Además de que lo ayuda muchísimo a Apex al día de hoy, es el peso, que va a ser, bueno, va a ser de 5 GB, cosa que pues es 2 veces más la mitad de lo que pesa actualmente Call of Duty Mobile, que pesa 15 GB. Solo las skins son 8 GB al día de hoy. Y pues veremos cómo sale todo esto bien. Al fin y al cabo, pues estoy visualizando, o sea, están viendo el gameplay, están viendo todo, cómo me ha fluido. Voy con un VPN, con el mismo VPN que les recomendé y todo. Y pues encantado la vida con lo que se viene de Apex Legends Mobile. Support de controles, estamos hablando incluso de que Koken ya está oficialmente acá. Y wow, o sea, la verdad, muy feliz. Estoy muy feliz, cracks, y pues perfecto como siempre, mis queridos cracks, claro que sí. Bueno, no sé qué dirá la gente, pero yo te voy a decir la verdad. Me encanta de que haya más juegos llegando a móvil. O sea, Apex es uno de los que estaba esperando muchísimo desde que me di cuenta. Warzone Mobile se ha comentado el día de hoy, que pues sí va a estar llegando obviamente, pero vamos a saber algo por lo menos hasta finales de este año, o a lo mucho, 2 meses antes que finalice el año. Algo de Warzone Mobile, que va a ser el competidor acérrimo del propio Call of Duty. O sea, aunque ese sí te lo digo, porque si sale súper bien, pese a lo que pese y lo que esté optimizado además, va a ser como cuando sacan un nuevo Call of Duty. Todo el mundo se va al siguiente, si le encanta, pues gana mucha gente, y si no, pues se regresan en el que estaban. Eso es todo. Y bueno, pequeña conceptualización de lo que ha venido en Apex. Estamos a nada. Recuerden que vamos a tener pases de batalla, recompensas gratuitas y muchas cositas más, cosas que no teníamos en el principio de Call of Duty Mobile. Las recompensas que teníamos eran muy malas. En cambio, Apex no va a ir por esas colinas, mejor dicho. O sea, se lo ha demostrado en este lanzamiento regional, y me va a decir por qué. Bueno, básicamente yo estaba en el lanzamiento regional y han regalado y obsequiado muchísimas cosas épicas, y también los paquetes de Apex, además de que las reliquias las puedes conseguir gratuitamente con tal de que abras 500 packs de Apex, obviamente siendo muy religioso, muy viciado y teniendo paciencia, pero lo vas a conseguir, porque hay mucha gente que consigue incluso sus reliquias, que son las armas más caras del juego, o sea, no estéticamente hablando, y si las consiguen gratuitamente, pues a nivel de PC y consola, pues siendo pacientes, o incluso si se quieren comprar los pack Apex, ustedes me entenderán. Y bueno, son cositas menos, cositas más. Eso está asegurado, o sea, los 500 packs de Apex te dan 100% asegurado tu reliquia, ya para que lo sepas. Ok, bueno, ese ha sido el video de hoy informativo de Apex Legends Mobile. Si lo esperabas con ansias o lo esperabas de esta manera, pues te doy una muy buena noticia, mis queridos crack. Bueno, como siempre, queriendo y deseándote lo mejor, que es lo importante. Y por favor, si te ha encantado este pedazo de contenido, por favor déjanos ver en la barra de los comentarios. Lo más seguro es que llegue un lanzamiento de emulador oficial de Apex Legends Mobile, además de obviamente el soporte a controles o a mandos, como quieran decirle, en lo que es el juego, así que me parece muy bien. Este ha sido un video de Apex Legends Mobile del Tito Destro. Como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!